Bueno, muchachos. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Hola, hola. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Hermano, bueno, bien, gracias a Dios también. ¿Cuándo es que tenemos nuestro examen final? Sí, profe, mañana. Mañana. Final no, sino intermedio. Ya los quiero matar. Uy, no, profe. Bueno, mis estimados compañeros, saludémoslos primero. Tenemos a Jason, a Jonathan. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno. Tenemos a Jordan, David Caballero, Jonathan se me mueve. Kevin, Harold, Felipe, Jonathan Daza, David Caballero, Jonathan Flores, David Nicolás Rodríguez, Ilian Mejía García, Meijan García, Nicolás Alejandro Duan. ¿Sí está Nicolás o no? Buenos días, profe. Duan Andrés. Nicolás sí no está. No, sí, profe, sí estoy. Buenos días. Que es que nada. Sebastián, Santiago, Peñalosa y Santiago Cárdenas. Bueno, faltó alguien por saludar, no creo. Bueno, muchachos, entonces vamos hoy a mirar unos temitas importantes con el ánimo de poder efectivamente cristalizar nuestro ejercicio para poder avanzar en este tema de la arquitectura. Próximos a iniciar el tema de las exposiciones para ir en recta final. Entonces, efectivamente, compañeros, pues es importante saber y entender de que la arquitectura, como lo hemos visto, se enfoca desde unos conceptos funcionales de configuración, de adaptabilidad, de empalme, que nos permite efectivamente ir dándole una trazabilidad de configuración a los diferentes elementos, a los dos grandes elementos que componen nuestra arquitectura. ¿Cuáles son esos elementos importantes, David Caballero? David Caballero se nos voló, resolvió irse. Orlando, Santiago. Entonces, Nicolás, Alejandro, ¿cuáles son esos dos elementos que nos conforman la arquitectura, las dos grandes pilares de la arquitectura? Software y hardware. El ¿Sí? software y el hardware, sí, señor, muy bien. Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, nosotros hemos venido navegando adecuadamente con el único propósito de poder brindar un buen servicio de acompañamiento e interpretación a la arquitectura. No olviden que pues siempre ha sido mi preocupación de que ustedes se enfoquen desde el punto de vista en que tenemos que hacer análisis, tenemos que hacer ciertos procesos de interpretación, no de cambie, quite y ponga como si fuese un procedimiento de plug and play. Lógicamente que si estamos definitivamente en un departamento de soporte y mantenimiento, pues habrá que hacer las cosas con su debido proceso, pero pues si estamos evaluando, analizando ciertas características, pues nada que hacer. Nos estarán diciendo cómo
las condiciones que se requieren y demás virtudes. Desde ese punto de vista, entonces, efectivamente, nosotros tenemos un concepto que se llama la famosa tipos y puertos y clases de puertos, donde efectivamente los tipos y clases de puertos nos van a permitir dar un concepto sobre todo lo relacionado con la conectividad, con la interfaz. Esos diferentes elementos que facilitan que el usuario conecte uno u otro elemento, pues él es el que nos va a permitir adecuadamente poder disponer de la funcionalidad del traslado, procesamiento de los datos, ¿correcto? Que posteriormente, una vez que lo logremos interpretar, se convertirán en una información. Bueno, el análisis de conceptos, pues parte de toda la parte de puertos, cómo se conectan, cómo se adaptan, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, podemos llegar a decir de que los puertos, como los vemos en pantalla, en las primeras de cambio, nos damos cuenta que efectivamente, marquemos acá con mi flechita, acá. Efectivamente, nos damos cuenta que continuemos la forma en que nos conectamos posteriormente. Es una cantidad de cable bárbaro que nos permite de una u otra forma conectar todo lo que tengamos, todo lo que queramos. Y es más, si queremos conectarle más, pues le hacemos ampliaciones. Aquí alcanzan a ver esta pequeña ranura que está vacía. Ahí todavía caben otros 3, 4 puertos adicionales para poder conectar otros 3, 4 aparatos adicionales o dispositivos. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros nos damos cuenta de que el sistema de información, como el ser humano, permite reconocer, identificar, adaptar, ¿cierto? Y eso es lo que hace nuestro sistema artificial, nuestro computador, ese sistema que el hombre diseñó e inventó para facilitar y mejorar sus tareas y actividades personales. Entonces, desde ese punto de vista, pues, vemos en la siguiente gráfica acá los diferentes, la BOAR, que la hemos venido trabajando, sus diferentes tarjetas adicionales y sus circuitos, tal y como lo vimos en vivo y en directo en clase, que efectivamente nos dimos cuenta de que tiene la estructura básica, que de pronto inclusive las máquinas pueden estar limpias porque le hacen soporte, porque le hacen buen mantenimiento, porque, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de correas y cables que van por un lado y otro, pero que de alguna forma no hacen contacto ni cortocircuito, que están debidamente jumpeadas, están debidamente conectadas para que no afecten algún contacto o tengan algún pequeño corto que entorpezca, dañe o genere un problema en las diferentes comunicaciones de los diferentes puertos. Los puertos, como lo vemos acá en pantalla, más o menos debidamente medio señalados, así como lo vemos, son los que se conectan y que ya hemos visto por ahí. Creo que en alguna gráfica vimos ya una serie de puertos, tipos de puertos y clases de puertos que permiten conectar. Veamos entonces en la siguiente gráfica nuestros puertos adecuadamente. Bien, los primeros puertos, pues podemos llegar a pensar de que tenemos puertos internos, puertos externos, ¿cierto? Puertos compartidos, puertos mixtos. Entonces, dentro de los puertos externos, los dos más comunes que vemos en pantalla son los puertos de teclado y puertos de mouse, que se denominan puertos PS2. Esta clase de puertos manejan un mínimo de 6 pines con el fin de conectar únicamente la entrada de datos. No se requiere nada más, ni un impulso, ni unos elementos de teclado adicionales de sonido o multimedia que no requeriría sino simplemente para su control y gobierno, ¿correcto? Entonces, desde este punto de vista, pues estos conectores contienen 6 pines y una lengüeta que guía su entrada. Como siempre, una pequeña guía, que es lo que llamaríamos técnicamente. Acá efectivamente vemos un conector de RJ45 que facilita la interfaz de poderse conectar con el internet, con el entorno, con el ambiente, con el Wi-Fi, cuando es alámbrica. Cuando es inalámbrica, pues sería una tarjetica una pequeña antena que saldría para reconocer la señal, identificarla y capturarla, ¿correcto? Hemos visto en los diferentes computadores, en los diferentes teléfonos, en los smart, en cualquier clase de aparato o dispositivo, una cantidad de puertos tipo USB.
Esos puertos tipo USB, como lo vemos en pantalla, tienen todas las formas, figuras, estilos, diseños, con el ánimo de que tengan una forma para poder recepcionar un tipo de modelo, de estructura, de periférico, de conector. Entonces, pues se han inventado toda clase de elementos, porque por alguna razón les hizo más fácil al fabricante dejar esa conectividad para que fuese rápido y eficaz y eficiente la conectividad. Pero pues con los tiempos han venido cambiando. Hoy en día lo que busca la norma internacional es que se unifique un estándar de puerto de conectividad para que cualquier clase de elemento que el usuario quiera conectar, pues simple y sencillamente lo conecte sin tanto rollo, sin tanto riesgo. Entonces, se busca en las primeras de cambio que se unifique, se estandarice los puertos que se quieren llegar a inventar y conectar adecuadamente. Entonces, vemos en primera instancia, acá lo señalaremos, vemos unos puertos tipo USB 1.1, 0.2 por un lado, y USB 0.3. Esa referencia se refiere a la velocidad, ¿correcto? Es un bus de comunicación que sigue un estándar definido de conectividad, de cables, de conectores, de pines, de protocolos y demás. Entonces, simplemente los primeros puertos que salieron fueron 1.1, 2.0 y USB 3.0, que le daba mayor velocidad a la conectividad, al paso de forma paralela o serial según se diseñe el tipo de puerto. No crean que por no ser que por ser USB no tienen también un manejo de comunicación serial o paralelo cuando sea necesario y cuando sea pertinente. ¿Correcto? Bien, continuemos. Entonces, desde esa línea podemos mirar acá otro tipo de puertos. Borremos acá pantalla. Otro tipo de puertos que efectivamente le facilitan al usuario conectar las terminales, las pantallas, los elementos gráficos que le facilitarán tener toda la opción. Hay una gama de conectores, de puertos que se vinieron diseñando desde el momento en que nacieron a nivel de impresora, a nivel de pantalla, como lo vemos en pantalla. DA, el 15, el DB25, el DC37, el DD50, para impresora, para escáner, para video. Entonces, ahí están todos los tipos de puertos de video y de salida de datos directamente de impresora. Pero pues esto también se está modificando con el único propósito de que se mejore la conectividad y disminuyamos esa cantidad de cables que existen en un momento determinado. Esto poco a poco está cogiendo fuerza y se irá a eliminar con la salida adecuada de una G5 y una internet y una fibra óptica adecuada, ¿cierto? Y una conectividad inalámbrica en cada punto de estación. Como todo en la vida, pues paso a paso irá cambiando con la renovación de la tecnología en cada uno de los usuarios en casa. Luego tenemos igualmente el puerto que veíamos al final de la lista, el puerto VGA, un conector de video gráfico que permite la salida y la entrada de solamente video al sistema de información, ¿correcto? Este modelito lo van a encontrar ustedes de manera frecuente siempre en su computador. Acá, si le damos un enlace a la página que nos está vendiendo este elemento, pues nos damos cuenta que efectivamente contiene todas las especificaciones técnicas de este dispositivo. Es un puerto de computadora CVGA de 24 de mayo del 2006, fabricado y demás características. Su conectividad efectivamente está enlazado en dimensiones de 1.54 por 1.160 de 306 KB. Eso significa que efectivamente transmite una capacidad de video de 306 KB y el usuario pues nunca va a entender qué significa eso y por qué si ese puerto o esa salida no almacena, pero sí procesa, sí le permite la salida de video al usuario y tiene que tener una capacidad adecuada para poder presentar los píxeles, el video, el sonido, el gráfico, etc. Bueno, entonces retornemos acá nuevamente. De esa forma, igualmente tenemos el conector DB13W3. Es un estilo de conector de miniatura
que comunica igualmente videos, gráficos, utilizado para integrar toda clase de dispositivos de video que le facilita a algunos gamers tener una mejor presentación de video y obviamente para las diferentes píxeles. Como ustedes saben, ellos se la pasan es jugando, se la pasan es de pronto mirando algunos elementos adecuados de juegos, de batallas, que requieren de una movilidad y un píxel bastante fino para poder concretar su imaginación y demás características. Pues es un puerto muy específico que solamente se dará cuando algunos usuarios le instalen una tarjeta graficadora especial al sistema de computador. Posteriormente tenemos el puerto LPT1, que pues, es un puerto común que regularmente viene en la mayoría de los sistemas, que hoy en día también ha venido desapareciendo de los diferentes sistemas de información, porque ya pues los diferentes conectores de tipo LPT1 se han transformado a puertos USB, que también sacarían información de tipo paralelo, de tipo serial, que es la estructura en que la impresora recibe para procesar los datos adecuadamente. Bueno. Otro tipo de puerto muy común en los años 2010, 2000, es el tipo de puerto, el conector DVI, Digital Visual Interface. Es un puerto que fue diseñado exclusivamente para ciertos elementos específicos de conexión, pero realmente fueron muy exclusivos de ciertas marcas y no tuvieron salida por sus costos, por su complejidad, por su estructura. Realmente no tuvo demanda y ninguna casa fabricante de dispositivos y elementos lo compró o lo adoptó para poderlo implementar en su elemento o su dispositivo, ¿correcto? Era un puerto bastante fino, con buenas características de calidad altísima de video, calidad altísima de pixelamiento de la pantalla, definía adecuadamente los colores y el brillo de cada una de las imágenes que se llegaran a tener. Posteriormente tenemos el puerto que ha venido demandando y estandarizándose, es el puerto HDMI, es un puerto que efectivamente está dando alcances para poder conectar toda clase de comunicación, de video, de impresión, de entrada, salida, de sonido, de multimedia. Es un puerto muy multifacético que seguramente se puede llegar a estandarizar. Obviamente que también está saliendo del mercado, pero todavía sigue en las primeras de cambio manteniéndose porque por un lado facilita la entrada y salida, es un puerto que permite su fabricación y su producción en el ámbito de la informática. Por otro lado, también tenemos el puerto USB, conector display de puerto, el conector DisplayPort soporta de 1 a 4 pares de datos en el enlace. Es un elemento que es muy similar a un puerto paralelo de impresora, que va a permitir de pronto revolucionar. No sé si han visto los nuevos conectores de puertos de las últimas generaciones de teléfonos. Se acerca a este diseño. Y ahí partió el último modelo de puerto que los diferentes teléfonos, dispositivos, aparatos estén adoptando a nivel mundial por su nivel de costo bajísimo de producción, por su sencillez de arquitectura y por su eficacia y eficiencia en el tratamiento de los datos, su proceso, su entrada, su salida de información. Es un puerto que seguramente se va a estandarizar a nivel mundial. Igualmente, tenemos los plug and play de estos elementos de sonido, de video, de audio, donde efectivamente se le puede reconocer los diferentes jack que tenemos ahí, conocidos normalmente, para poder entrar sonido. Cada uno de sus colores determina un tipo de salida, un tipo de entrada, un tipo de reconocimiento de señal, que le facilita al usuario conectar los elementos que quiera del ámbito de sonido primordialmente. ¿Correcto? Bueno, pues hay veces los usuarios, a pesar de que la gráfica, aquí la vamos a señalar, a pesar de que en la gráfica aparece el elemento que se puede conectar,
Los colores también le indican al usuario qué tipo de elementos se puede conectar. Acá vemos en esta tabla de colores los elementos que puede usted conectar adecuadamente, y el azul que significa que permite entrar y que permite conectar adecuadamente. Pero independiente de eso, como ustedes pueden ver, siempre van a encontrar qué tipo de elemento puede conectar, qué jack puede conectar en cada uno de estos flujos. Bueno. Vemos lo que siempre hemos estado estandarizando, visualizando en pantalla, en presencial, en físico. Pues efectivamente encontramos una parte posterior de nuestra unidad principal con todos los posibles elementos de conexión. Corremos acá pantalla. Entonces vemos ahí efectivamente el nombre de cada una de las partes para que la podamos identificar, la entrada, alimentación de potencia, de voltaje, los puertos PS2, los puertos USB y demás elementos. Los módems, la RJ45, la impresora, el VGA, el conector de red. Entonces, siempre lo más importante es que ustedes puedan identificar de que cada uno de los elementos que se colocan en la parte posterior de nuestra unidad principal facilitará la entrada y salida de datos, que comúnmente se va a conocer como un puerto de conexión. Un usuario, un parroquiano común y corriente, pues no va a reconocer eso como un puerto, simplemente será un cuchiflí para conectar. Ese será el concepto de él. Ahí ese aparato que me permite conectar, ¿sí? Pero entonces siempre hay que indicarle al usuario de que él tiene una forma, una figura, un estilo, un diseño que le va a permitir adaptarlo adecuadamente. Eso con el fin de que cuando usted se encuentre bastante lejos y no pueda prestar algún soporte, pues, o puede tener hoy en día opciones de las TIC para que le permita ver un video, para que le permita tomar una foto y de esa forma poderlo asesorar adecuadamente. Recuerde que dentro de las TIC que llegaron para quedarse, pues usted le puede decir simplemente al usuario que le conecte su teléfono con su cámara de video posterior y le enfoque el daño, el suceso, la actividad que quiere que le dé acompañamiento y soporte. Usted lo que tiene que siempre hacer es tratar de tomar una foto para que luego le envíe por algún medio tecnológico, en este caso por alguna de las mensajerías adecuadas, señalándole adecuadamente dónde es el conector, dónde está el adaptador. Porque a pesar de que usted le dice al usuario, mire señor, ahí como está viendo en pantalla, está viendo en la foto, aquí tiene que llegar a conectar, ¿cierto? No le marca así, pero efectivamente su asesoría sería marcándole, señalándole con una flechita, ubicándole con un cuadro, con un círculo, el punto donde tiene que exactamente hacer la conexión adecuada para que él pueda entender. Porque hay usuarios que no logran interpretar, no logran entender, o de pronto se congestionan en un momento determinado y ni para atrás ni para adelante dan pie con bola. Bien, los puertos internos, pues obviamente también son los puertos donde colocamos nuestro procesador. A pesar de que lo podemos llamar un socket, también es un puerto, porque ahí conectamos adecuadamente el procesador con su sentido, también tiene un orden, como lo vimos en presencialidad, también tiene un sentido, un derecho, no puede colocarse en el orden, como es cuadrado, pues eso cuadra automáticamente. No hay tal. Efectivamente, eso tiene un derecho, tiene una guía, tiene un norte, para que adapte cada uno de los pines, porque cada uno de los pines está debidamente fabricado y configurado para que se conecte con el pin que lo espera conectarlo con la señal y el voltaje que le permita conectarse al procesador. No es que cada pin se mande solo, cada pin tiene un voltaje, tiene una señal digital, una frecuencia que lo recibe adecuadamente. Y es factible que pronto de arepa le cuadre los pines habiendo rotado el procesador 45 grados, pero seguramente que quedará bloqueado porque los pines quedarán de manera inversa, contraria, y no, o se generarán alguna señal de bloqueo o de pronto generarán alguna señal enviarán alguna señal de quemarse algún elemento. Porque recuerden que este elemento, el cerebro de la máquina, procesa en un 50% similar
a lo que el cuerpo procesa. Y recuerden que el cerebro es tan poderoso que puede enviar una señal y dejar una parte del cuerpo paralizado. Puede enviar una señal y cambiar el color de la piel en una parte del cuerpo. Puede enviar una señal y automáticamente sentir piquiña en una parte del cuerpo. Entonces, lo mismo le pasa al procesador. Con un pin que quede en mal contacto, en la ubicación no adecuada, cualquier situación de que en este caso para el ser humano es que se llegue a quemar, que se llegue a fundir, que llegue a bloquear, que llegue a desconfigurar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos igualmente las diferentes ranuras de donde colocamos las memorias, que las vimos en físico adecuadamente. Cada una de las ranuras permite colocar tantos bancos de memoria sean necesarios como capacidad tenga disponibles. El hecho de que tenga muchas es porque en un principio pues no se podía fabricar tanta memoria con más capacidad. Entonces se fabricaba la máxima memoria, un ejemplo, se fabricaba memoria de 16, ¿cierto? De 16 megas. Entonces tocaba colocar 16, 16, 32 y 16, 32, 64, 64 y así sucesivamente para poder tener una compatibilidad y de pronto llenar los slots o las ranuras que vemos en pantalla. Ya hoy en día, entonces, con un solo banco de memoria, un solo slot, se puede reemplazar simplemente y colocar una memoria de 64, de 128, ¿cierto? De 254, que no requeriría tener tantos slots desperdiciándose ahí, ocupando espacio inadecuadamente. Claro, sin embargo, algunas máquinas permiten colocar algunos puertos de expansión que le va a permitir adecuadamente al usuario extender o colocar dos bancos si en un momento determinado llegase a colocar el máximo de capacidad desde que el procesador se lo reconozca, desde que la mainboard lo acepte, no hay ningún inconveniente. Podríamos llegar a configurar adecuadamente. ¿Qué hace un diseñador gráfico? Pues un diseñador gráfico compra una máquina con un procesador equitativamente poderoso, con una configuración que le permita ampliarse a un máximo de tantas capacidades de video, de memoria, de sonido, de almacenamiento. Y el usuario simplemente lo que hace es agregarle partes y piezas para que su trabajo se vuelva eficaz y eficiente. Señor. Bien, algunos de los tipos de memoria, como las que vemos en pantalla, por su referencia, por su capacidad de almacenamiento y procesamiento, pues podemos encontrar memoria de tipo DR2, DR3, DR1, DR4. ¿Qué significa eso? Duan. Pues, profe, para mí es como las generaciones en sí, pues nunca he averiguado en sí bien. Las generaciones, muy bien. ¿Qué puede significar eso? A ver, Jonathan. No sabría decirte, profe, la verdad, no, Bueno, perfecto. no me suena. No le suena, no ha escuchado. De Nicolás, ¿qué puede significar el DR1, DR2? Profe, pues creeré que no tanto generaciones, sino más bien tipos, porque igual esas se mantienen. Entonces, significa de pronto si una es más pequeña que la otra, significa la velocidad, el rendimiento en consumo. Tienen diferentes, bueno, y también los puertos en los cuales se conecta. Varía, dependiendo de la placa del computador del cual se le vaya a conectar. Bueno, uniendo el concepto de Nicolás y creo que fue Duan, efectivamente la parte de Duan con la parte de las generaciones de Nicolás, o al contrario, efectivamente sí, efectivamente son las generaciones donde cada una tiene una serie, unas capacidades de velocidades, de almacenamiento, de procesamiento, de conectividad, de reconocimiento, ¿cierto? Entonces, eso significa los famosos DR1, DR2. Si una máquina viene con una memoria estándar de DR2, usted tiene que comprarle otra memoria de tipo DR2. ¿Cómo va a encontrar, cómo va a reconocer fácilmente si es DR1 o DR2? Les voy a indicar más o menos dónde encuentran esa capacidad. Eso no es que diga por acá DR1 o DR2. Sí tiene una referencia efectivamente en las diferentes marcas, por acá en los diferentes chips, pero primordialmente le encuentran en que este pin, esta guía, se va corriendo a la derecha unos pines, entonces automáticamente va dejando la muesca.
Si usted mira una memoria de tipo DR1, encontrará que está casi en el centro. Si mira una memoria tipo DR2, encontrará que está unos pines corridos a la derecha. Y así sucesivamente. Va a encontrar esa referencia adecuada, ¿ok? Y eso es lo que le indica, como dice Nicolás, velocidad, procesamiento, conectividad y demás características. Y lo que dice Dubán, creo que fue, las generaciones de una a otra, ¿ok? Con las características que mencionaba Nicolás adecuadamente. Continuemos. Bien. Igualmente, entonces tenemos los diferentes conectores para los ventiladores, conectores para el poder de cualquier tipo. Entonces ahí vemos cómo podemos conectarlos, jumpearlos, hacer un cortocircuito cuando uno requiera para volverlo a configurar y volverlo a adaptar a lo que nosotros queramos adaptar la máquina. Esos jumpers son esos que están acá, igual este que está acá, ¿ok? Entonces los puede distribuir como usted lo requiera, conectarlos, jumpearlos, unirlos. Ese jumpeo es lo que implica unirlos, ¿ok? Para que genere un corto, un señal o un bit o un corrimiento a tal punto para que le facilite a la board reconfigurarse o reconocer un puerto o un elemento específico. Bien. Acá vemos los diferentes conectores de voltaje, ¿cierto? Que le permiten almacenar, procesar, recibir las diferentes voltajes de señal a la board. Entonces, cada uno de estos pines que usted está viendo acá, le borramos pantalla. Como está viendo acá, cada uno de ellos, efectivamente, usted simplemente ve una cajita ahí chiquitica, un huequito. Pero pues cada uno de ellos son los que tenemos acá en los diferentes tipos de board. Es una señal que recibe en una SAT, que si no es una SAT, pues sus voltajes y sus amperajes son totalmente diferentes, ¿correcto? Para que pueda regular toda el voltaje que requiere repartir a lo largo de la board. Entonces, cada una de ellas recibe una cantidad de voltaje adecuado y envía a cada uno de los puertos que requiera identificar. Igualmente aquí uno también pudiese llegar a jumpear algunos de estos pines con el ánimo de poder bloquear o resetear o volver a reconfigurar los diferentes elementos o puertos que estén debidamente conectados a la board. Estas son las dos características del mismo conector. Qué bien. Del mismo conector con diferente estructura de configuración. ¿Ok? Bien. Vemos acá, entonces, efectivamente, igualmente, dos modelos de board con sus diferentes ranuras para tarjetas de expansión. Como se dan cuenta, una board de tipo XT tiene puertos de puertos CIS, APCI, APG, AGP, y pues la board de tipo AT contiene puertos de tipo PCI, puertos PCI 16 y puertos PCI LED, que son de mayor capacidad para procesamiento de datos. Cada vez las board obviamente progresan en su diferente distribución de puertos o slot o ranuras que le permiten ampliar las capacidades de su sistema de información. Bueno, los conectores de tipo SATA, que son los que vemos acá en pantalla, aquí le voy a borrar. Borremos pantalla. Bien, entonces aquí como vemos efectivamente los puertos SATA, aquí están efectivamente, y aquí vemos el tipo puerto de SATA, que son un puerto mejorado obviamente al puerto SATA normal que vemos, que es para conectar los diferentes dispositivos de discos duros, hoy en día, ¿correcto? DVDs, bueno, los demás elementos que se encuentran en nuestro sistema de cómputo. Los datos, efectivamente, los antiguos que podemos conectar acá, se conecta una tarjeta, conectamos un disco duro, etcétera. Y aquí las diferentes conexiones y funcionalidades de cada una de las salidas de los pines. Aquí estas ranuritas chiquiticas que ven acá son las que entramos acá en este punto, o esta misma que están acá, son las mismas que encontramos acá en estos. Aquí vemos simplemente una pequeña ranura. Esa es la guía.
¿cierto? Una guía de cómo debe usted conectar adecuadamente el cable al puerto, ¿sí? Pero simplemente por dentro contiene los diferentes hilos o pines que le permiten enlazar y empalmar lo que significa cada uno de los pines que están debidamente conectados entre los diferentes tipos de puertos SATA y SATA, ¿correcto? Siempre lo más importante es que esto tiene una guía, un orden, o sea, un norte, que no es conectarlo por conectarlo adecuadamente. Bueno, los conectores de tipo puerto USB 2, como están, efectivamente vemos acá que del puerto original de entrada, ¿cierto? Se conectan de manera directa a la board en un sentido como usted lo quiera jumpear para que lo reconozca. Acá vemos un puerto CLLM-COM que lo puede jumpear, están unidos los dos pines, significa que le está haciendo un corto o está simplemente conectando el elemento 1, el elemento 2, y vemos acá este pin solito. Si quisiéramos hacer un corto, automáticamente lo que hacemos es sacar este jumper y conectarlo o dejarlo desconectado o conectar el 2 con el 3. ¿Ok? Bueno. Perdón un momentico. Bien, como se dan cuenta, muchas veces la gente se complica la vida cuando va a conectar a la board los diferentes cables o correas, cuando efectivamente ahí dice USB 1, USB 2, USB 3, los diferentes puertos vienen debidamente etiqueteados para que el usuario no se equivoque en su conectividad y simplemente conecte los elementos. Porque él muchas veces ni siquiera lee, a pesar de que ahí en la board está totalmente debidamente etiquetado para que se tenga una guía adecuada. Fíjense que siempre a todos le falta el último pin, que es el pin de seguridad, que es la guía que le permite al jumper establecer la conexión con los demás pines que se encuentran en cada uno de ellos, ¿correcto? Hasta en estos amarillitos tenemos este faltante, acá también tenemos este faltante, ¿cierto? Que es la famosa guía. Bien. Acá tenemos un puerto de conector tipo USB 3 de más velocidad, que le permite la entrada y la salida a velocidades más altas de 200 GHz, de 300 GHz, que eso le facilita a un puerto, a un elemento, a un disco duro, a un DVD, etcétera, tener capacidad para poder procesar. A medida que vayamos mejorando en las tecnologías de las comunicaciones, de la G3 a la G4, a la G5, pues seguramente que los puertos de USB tipo 3 se popularizarán. Obviamente, cuando usted conecta de pronto un elemento que tenga una conexión, una USB, usted la compra, una USB tipo 3 y la conecta en un puerto tipo 2, pues no se la va a leer, o si se la va a leer, le va a decir que no la reconoce, que se la va a formatear, que no está iniciada, que cualquier cantidad de mensajes que le puede salir para que el usuario crea. ¿Pero por qué? Porque simplemente no reconoció, no identificó, no se dio cuenta que su memoria era de mayor o menor velocidad. Y eso hace que efectivamente la máquina no pueda tener el reconocimiento de esa configuración. Bueno, acá vemos los conectores de entrada y salida frontal. Usted igualmente los puede reconocer fácilmente porque
puede jumpear alguno de ellos para poder reconocer el encendido, el apagado de la máquina. Entonces, si usted le cambia esa configuración, pues pueda que lo conecte con, el encendido quede con 2 impulsos de conexión, o con un solo impulso, o con un tacto, pues obviamente que se reconocerán los diferentes sensores que se quieran instalar para que este jumpeo lo reconozca adecuadamente. Cada pin le indica a usted cuál es la función de cada pin, el LED de poder, el de encendido, el de apagado, el de reseteo. Entonces, cada uno de estos elementos le indica qué tiene que hacer el usuario con los elementos. Pero claro, eso pues solamente lo sabrá la persona, el técnico que se dedique a hacer el soporte y el mantenimiento. Los conectores de audio frontal igualmente le permiten la entrada y salida de sonido y el jumpeo el mismo para que reconozca 1 o 2 puertos, parlantes y demás características adicionales que el usuario le quiera llegar a conectar. Los tipos de buses que efectivamente encontramos realmente no son los buses normales de correas, así como los vemos acá, ¿cierto? De tipo SATA o correas tradicionales normales. Pero pues los buses también están debidamente incrustados en la board, quemados y fundidos en la misma, para que efectivamente transmitan la información, los datos de un punto a otro, de un puerto a otro, de un periférico a otro y demás características. Recuerde que hemos dicho que estas placas están hechas en unas capas de más o menos 16 y 32 capas que le permiten por capas trasladarse datos de un punto a otro. Aparentemente, pues obvio, no caben todas las comunicaciones, todos los buses, todas las carreteras en ese pequeño, en esa pequeña board, ¿cierto? Entonces tiene que hacerse por niveles para que se conecten todos los puertos de un punto a otro. Eso requiere y desgasta como las carreteras de una ciudad. Hay que tener espacio, hay que tener paso directo de un punto a otro, porque a diferencia de una ciudad, pues usted hace un puente y pasa por encima de una avenida. En la UAR no se puede hacer un puente. El único puente que se puede hacer es colocar otra capa por encima y volver a quemar otra cantidad de buses en las siguientes capas, que es lo que hacen hoy en día los servomecanismos que producen UAR en serie y en masa. Bien. Bueno, acá tenemos una estructura de comunicación de los buses, de datos, de instrucciones, de direcciones, cómo se conecta con la CPU, la RAM, los diferentes puertos de entrada, de salida, una clasificación de buses de direcciones, de datos, de control. Recuerde que los buses de control solamente llevan las instrucciones, las órdenes que deben de ejecutarse para que el chip, el dispositivo, el elemento pertinente realice la entrada, la salida o el debido almacenamiento o el procesamiento de un cálculo si se dirige a la unidad aritmético-lógica. El bus de direcciones, como lo vemos ahí, pues efectivamente solamente llevará las direcciones que la memoria le otorgue para que la CPU mantenga en el bus de direcciones, en los registros de direcciones, la ubicación de las diferentes órdenes, instrucciones, de los datos donde quedaron procesados y almacenados, porque la RAM, a pesar de verse pequeña, contiene una cantidad de direcciones que si no tiene un orden y un control, pues la CPU perdería el norte de dónde están las instrucciones y las direcciones que de fábrica o de encendido se van generando a medida que el sistema se pone en marcha. Corremos pantalla. Bien, bueno, los diferentes correas que tenemos, los estilos, los diseños, las figuras redondas, cuadradas, etcétera. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que no hay un solo estilo de correa. Lo que sí estamos de acuerdo es que ahora, desde el 2020 hacia acá, se están estandarizando los diferentes correas y cables que quedan sueltos por dentro de la unidad principal, para que no tengamos una serie de cableado regado y diferente. Claro, algunas correas por su tecnología todavía y por los puertos que las reciben y las conectan, pues no han podido cambiar su diseño y su estructura, pero a medida que la tecnología siga avanzando, seguramente que un solo estilo de correa
un solo estilo y un solo diseño se verá dentro de las diferentes unidades principales. Se tiende, efectivamente, esta correa tipo 7 es una correa que regularmente transmite los datos en línea, que a diferencia de las correas tipo 2 y 3, que eran por hilos, pero pues todo eso se condensó en un solo cable que facilita tener la cantidad de hilos un poco más cómoda, como lo estamos viendo en pantalla tipo 6 y tipo 7. Fíjense que tipo 6 es la que recibe el voltaje, la cantidad de amperaje y corriente de la fuente de poder. Y ella la distribuye en 6 hilos, 5 hilos, 12 hilos, que le permite separar el voltaje por capacidades para poderlo enviar a los diferentes elementos dispositivos que la CPU le ordene a la fuente cómo proceder de ahí en adelante. ¿Correcto? Bien, eso en cuanto a los puertos. Algunas clases de puertos. Veamos acá algunas clases de buses, tipo de clases de buses. Bien, como veíamos, efectivamente, los buses, teniendo en claro, son los que facilitan el traslado de los bits, de los datos, de un punto a otro. Entonces, los buses, dependiendo de lo que transporten, si órdenes, si direcciones, si instrucciones, pues tendrán una arquitectura, tendrán un diseño. Ustedes, los cuasi ingenieros, están llamados a identificar y a reconocer adecuadamente estos tipos de buses. Los buses se comunican con todos los elementos que se conecten a nuestro sistema de información. Ahí en pantalla vemos más o menos por encimita la arquitectura de quién. ¿Recuerdan de quién era la arquitectura? La arquitectura que nos dejó el panorama global de la configuración de los computadores de hoy en día. No, profe. ¿De quién? Yo no estoy seguro, profe. Díganos, tranquilo, con confianza. Posible que no se acuerden, Dios mío. Von Neumann. Von Neumann, exacto. Entonces, efectivamente, nuestro ingeniero, que era un ingeniero electrónico, que se dedicó a la informática, pues nos dejó un pequeño mapa, un pequeño estilo, que por algunas características de la vida no se pudo modificar, porque casi que eso es como cuando uno está haciendo un dibujo y de pronto le queda, del primer ensayo le queda perfecto, o un programa. Cuando uno está haciendo un programa y el back y el front le queda perfecto, no hay nada que modificarle, es una de paso, ¿correcto? Este señor de entrada diseñó, imaginó, configuró adecuadamente la estructura de nuestra unidad principal, de nuestra CPU, y obviamente dejó ahí la forma en que se puede conectar nuestra CPU. Como se dan cuenta, la CPU se conecta con la memoria 1, la memoria 2, con los diferentes elementos de entrada y salida, ¿cierto? Y obviamente con cada uno de ellos no se conecta de la misma forma. Entonces encontramos ahí que se conecta con un bus de datos, con un bus de direcciones, con un bus de instrucciones, adecuadamente a cada uno de ellos. Entonces, fíjense que encontramos que se conecta a través de esta línea. Vamos a hacer aquí un seguimiento de esta. Bueno, hagámosle con esta, no. Gracias. Corremos acá un poquito. Conectémonos con esta. Entonces aquí nos damos cuenta que este se conecta con esta línea adecuadamente, pero se conecta con la memoria directamente. Pero aún así se sigue conectando, se conecta con la memoria número 2. Aún así se sigue conectando y se conecta con un elemento de entrada y salida. Aún así se sigue conectando y se conecta con otro elemento de entrada y salida o con los elementos. Y aquí podemos seguir la conectividad sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, con esa arquitectura fácilmente podemos llegar a pensar que la administración del 100% de los elementos que se pueden conectar a nuestro sistema de información. Asimismo ocurre ese que sería el de datos, pero asimismo podemos trabajar el de direcciones.
o el de control, que se conecta con este, pues se conecta, bueno, así como dijimos los demás, igualmente se conecta, ¿ok? Entonces, con esta arquitectura fácilmente podemos nosotros visualizar cualquier estructura, modificación, empalme y engranaje que le podamos hacer a nuestro computador. Bueno, continuemos. De esa forma, entonces, podemos dejar un concepto de qué es. El bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los diferentes componentes de una computadora o computador. Están formados por cables, por hilos, por elementos y circuitos que le permiten conectar los dispositivos como resistores, transistores y demás elementos que contenga nuestra board. Igualmente los diferentes elementos de entrada o dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Ese es el concepto básico y simple de lo que es un bus, ¿correcto? Entonces, el funcionamiento de un bus sigue predominando en la arquitectura básica que nos dejó nuestro amigo Von, efectivamente, en sus reconocimientos de entrada y salida de cualquier dispositivo, de cualquier elemento que queramos. Y siempre conectarlo a los diferentes controles de la CPU, como lo ordene. Ahí tenemos la figura de un pequeño, de la CPU. Entonces la CPU es la que ordena inicialmente el control de quién entra, quién sale. Como veremos más adelante, hay una jerarquía de buses, como veremos más adelante, hay una forma de conectividad de los buses. Entonces, las primeras de cambio ordena a los periféricos o dispositivos que se quieran conectar o comunicándose con el bus de control. Posteriormente, solicita a la memoria separar espacios, direcciones de ubicación, de identificación, donde va a almacenar y los datos en última instancia entran a ser debidamente procesados de lo que se esté realizando, bien sea con algunos de los dispositivos de entrada que le autorizó nuestra CPU. Como ven ahí en pantalla, tenemos en el centro del asunto a la CPU, ¿correcto? Que está representada en un portátil para este caso. No es que el portátil sea la CPU, ¿no? Para que quede claro. Bueno, don Harold, ¿preguntas? Ninguno, profe, hasta el momento ninguno. Bueno, hijo. Bien, entonces los datos, pues efectivamente viajan de un punto a otro en los diferentes cables que ya hemos visto, efectivamente. Se visualizan de una situación a otra en cada una de las correas. El bus de dirección, el bus de datos, como se dan cuenta, tiene una estructura específica y física. El bus de direcciones es un circuito que le permite definir en la memoria las ubicaciones adecuadas de dónde puede almacenar o identificar dónde está un dato o procesar donde se encuentre un dato de los que acabaron de entrar. Entonces, este chips lo que único que hace es identificar una posición exacta de memoria en la memoria RAM de manera temporal, ¿correcto? Aquí no habría la memoria ROM, porque recuerden que la memoria ROM, ¿quién nos almacena? ¿Será que la memoria ROM almacena datos de procesamiento cotidianos? Pregunto, yo pregunto. De a uno, Dios mío. Bueno, el ROM es el mismo disco duro, ¿sí o no? No. La ROM efectivamente es un chip, un circuito que viene de fábrica con las instrucciones estándares, las órdenes estándares. Tengamos en cuenta que ustedes, por ser programadores, tienen que identificar... Profe, son de solo lectura. Exactamente, correcto. Ustedes como programadores tienen que identificar que una instrucción es una cosa y que una orden es otra cosa. Entonces, no es lo mismo en procesos de programación una instrucción y una orden, ¿ok? En este caso, como el circuito, nuestro chips de direcciones, establece una posición exacta en la memoria RAM, no se mete con la memoria ROM, ¿cierto? Porque la memoria ROM solamente se utiliza para el arranque y encendido y configuración de la máquina. Hasta ahí viene el trabajito de la ROM. Y mantener frecuentemente los parámetros que el usuario o que de fábrica le ordenen al sistema de información, mantener para una funcionalidad adecuada.
Tenemos el bus de control, que también se reconoce a través de las diferentes correas que vemos en pantalla. El bus de control gobierna el uso y el acceso a las líneas de datos, quién las utiliza, cómo las utiliza, etcétera. Entonces, el bus de control es una especie de policía de tránsito que establece cuándo utilizar un bus, quién lo utiliza en primera instancia, por qué usted primero y por qué no yo, por qué aquel y por qué nosotros, etcétera. Es el encargado de establecer las prioridades de conectividad de los diferentes buses para su respectivo uso. Tenemos entonces aquí la jerarquía de buses. Efectivamente, como nos damos cuenta, los buses de arriba, los buses en primer orden, tenemos los buses locales, ¿cierto? Que nos permiten conectar los diferentes elementos de la CPU, la memoria y demás. Son los buses mucho más rápidos. El computador el computador tiene diferentes tipos de buses. Los computadores modernos tienen por lo menos 4 diferentes tipos de buses. Entonces, vemos en pantalla los buses locales, los buses del sistema, los buses de la BIOS, del sistema, y los buses de expansión. Y cada uno de ellos conecta a un elemento, a un dispositivo adecuado para su procesamiento, para su acompañamiento, para su traslado de datos. Los buses superiores son los que tienen mayor velocidad porque requieren, eso es como más o menos que vamos a hacer una fiesta. Entonces se requiere que haya una comunicación pronta y oportuna antes de la fiesta, entre el de la fiesta, los organizadores y los invitados. Entonces se requiere que haya una comunicación asertiva, pronta y oportuna, lo que se llama comúnmente como los protocolos. Mientras que los buses intermedios e inferiores, pues simplemente van ejecutando, van procesando a medida que las diferentes órdenes o instrucciones vayan dando suceso y lugar a cada una de las acciones que se tengan que ejecutar adecuadamente, ¿correcto? Bien, los diferentes tipos de buses, pues tenemos, se pueden conectar con la correa que estamos viendo en pantalla. Podemos conectar 2 elementos a una sola salida, o una salida a 2 elementos, viceversa, y en sentido contrario. Existen 2 tipos de buses regularmente en el mercado. Todavía manejamos buses paralelos y todavía se manejan buses seriales. ¿Qué significa buses paralelos y seriales? Un bus paralelo efectivamente establece un envío de paquetes de bits del punto A al punto B en bloques de 8, 16 o 32. ¿Correcto? Y eso es lo que le permite la velocidad y aumentar su capacidad de procesamiento. Por eso, cuando usted compra un procesador, usted establece que le dicen que si es una tecnología 32 o 64 o 128. Entonces, esa arquitectura le permite efectivamente poder procesar, poder recepcionar, enviar o capturar bits en un momento determinado, en T-medios. ¿Cómo puede hacerlo? En 2 formas. De manera de bloque o paralelo o 1 a 1. Claro, cuando yo envío un bloque de bits, de un bloque de datos, pues lo que estoy enviando son un bloque de bits, digamos 8 soldados al frente, o 16, o 32, o 64, en una línea empaquetada al frente, y posteriormente enviaré otro de 16. Algunos buses, si envían un bloque de paralelo de 32, lo que hacen es enviarlos de 8 en 8, 8, 16, ¿cierto? 32, etcétera, etcétera. Entonces, lo van enviando en bloques de 8. Pero hay correas que hoy en día tienen líneas, aquí no sé si alcanzan a ver la correa más o menos, esa tendría más o menos como 32. Aquí si contamos cada uno de estos hilos, 1, 2, nos daría que tenemos una correa de 32 bits, ¿correcto? Y el bus, la línea roja, es la línea de comunicación, digamos, es el walkie-talkie primordial entre los puntos de entrada y salida para comunicarse. Son aquellas comunicaciones previas antes de las negociaciones. Entonces, por ahí se envían los buses de paridad, de control. Ahí se envía un tren de bits de manera serial para que cuando lleguen al otro lado sean los primeros en leerse y establecer cómo es que se están enviando los diferentes buses de destino y de origen. ¿Correcto? Mientras que los buses seriales, por más de que se diseñen,
siempre, siempre van a enviar los bits de uno en uno. Si queremos enviar un bloque de 32, entonces envía un bloque de 8, luego, pero uno tras de otro, siempre, bit a bit, uno tras de otro. A diferencia de un bus paralelo que envía 8, pero en línea simultáneamente. O si es una correa de 16, entonces envía 16 al frente. O si es una correa de 32, envía 32 bits al frente, ¿correcto? En serial, sí envía un paquete de 8, pero soldado tras soldado. Un paquete de 16, pero soldado tras soldado. O sea, por pelotones, por bloques. ¿De acuerdo? Bien. Claro que hay diferencias, como dice el concepto, hay diferencias entre el rendimiento hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado de la dependencia de los buses no tendría incidencia en la comunicación, pero realmente sí, hay bastante incidencia en que yo utilice una comunicación con un periférico, con un puerto, con un elemento, con la correa o el tipo de puerto inadecuado. El bus paralelo. El bus paralelo es en el cual los datos son enviados de bit por byte, el mismo tiempo que... ¿Cuántos bits tiene un byte? 8. 8. 8, profe. Entonces, por eso se dice que cuando se envían en paralelo, se envían en bloques de 8. Pero cuando tengamos una correa de 32, pues tendremos que enviar... ¿Cuántos bytes enviamos en una correa de 32 bits? Perdón, en 32 líneas. Dividan, 32 bits dividido 8 me da 4. Estos matemáticos modernos, Dios mío. Bien. Los buses seriales, como dijimos, los datos son enviados bit a bit, ¿cierto? Por más de que queramos enviar un bloque de 8, pues los vamos a enviar de uno en uno, uno tras otro. No van a llegar de otra forma. Son eficientes enviarlos de esta forma para una impresora, porque la impresora tiene que estar armando la fusión de la tinta, la combinación, el color, ¿cierto? Por allá por la impresora no va a salir sonido, ni va a salir un proceso de movimiento, no. Pero sí va a salir una combinación de tinta, mover elementos físicos, combinarlos, y pues se requiere que vaya bit a bit para que vaya construyendo la impresión. Pero claro, eso se hace en micronanosegundos. Uno diría que un carácter se imprime más o menos a una velocidad. Inclusive las impresoras dicen, se imprimen 32 caracteres por minuto o 64 caracteres por minuto. Entonces, si uno divide eso, efectivamente nos damos cuenta que estaríamos imprimiendo un carácter, un espacio, porque un espacio también es un carácter, ¿cierto? Entonces, estaríamos imprimiendo más o menos un carácter en 16 micronanosegundos de tiempo, ¿ok? Bien, vemos en pantalla la arquitectura que nos dejó Newman y vemos el concepto que el método de arbitraje es el que permite la negociación entre un periférico y otro, entre la memoria, entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, los diferentes CPU, las órdenes que implemente, ¿cierto? Los registros y demás, la unidad de control y demás características. Entonces, los métodos de arbitraje lo que permiten es simplemente darle prioridad al uso, a la conexión, a la entrada, a la salida de los diferentes dispositivos o la comunicación entre los diferentes dispositivos, ¿correcto? Entonces, de pronto vemos método de arbitraje centralizado, como lo dice la flecha que quedó ahí de arepa, para garantizar el acceso a la orden, al bus existe un sistema de arbitraje o centralizado o distribuido. Significa que efectivamente la CPU ordena y vigila y controla qué tipo de dispositivo utiliza en su debido momento en T-medios el uso de dicho bus. Entonces, lo que hace simplemente, ustedes saben que el computador en su CPU
contiene un reloj de tiempo. Ese reloj le establece un control en el sentido de las manecillas del reloj para especificar quién pidió la orden de prioridad en el orden del sentido que vaya llegando. Ejemplo, tenemos tres elementos. En punto de las 12, la impresa, el teclado pide una orden de entrada. En punto de las 12 y de las 15, el mouse pide una solicitud. Y en punto de las 30, la cámara de video pide solicitud de salida. Entonces, para utilizar el mismo bus de datos, a ver quién lo utiliza, pues en las primeras de cambio de manera de arbitraje, la CPU establece que lo puede hacer de manera centralizada y decir que en el sentido del recorrido de las manecillas del reloj le daría prioridad a las I1200. Y en segundo lugar, a las I12, 2 y 15, y en tercero a las 12 y 30. Cuando ya se ordena, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, un bus de arbitraje de autoselección o de detección por ciclos de colisión, entonces establece que a medida que cada dispositivo solicite una orden, ¿cierto? Entonces le dé la prioridad. Ejemplo, pueda que yo esté de primera en la fila, pero yo solicité la orden y estando de última, de primera solicité la ficha, ¿cierto? Entonces me daría automáticamente la opción de poder utilizar el bus de datos o recibir las instrucciones del bus de control. Y por colisión, efectivamente, cuando dos elementos llegan al mismo tiempo, o sea, dos dispositivos, establece que el dispositivo A, que llegó entre medios al tiempo con la orden del dispositivo B, pues le puede dar la prioridad a uno de los dos, dependiendo de la jerarquía de alguno de los dos elementos. Vemos en pantalla más o menos la gráfica del método de arbitraje centralizado, donde efectivamente vemos el respectivo recorrido que nos hace la petición de cada uno de los dispositivos A, B, C, D, C, que realizan a la CPU para que ella, como en un juzgado, establezca quién tiene la prioridad de utilización del bus. Entonces, como lo puede ver, el nivel 1 solicita solicitud del bus, el nivel 2 hace también su solicitud, y en primera instancia el nivel 2 autorizado para la utilización del bus. Posteriormente viene el nivel 1, la autorización para la utilización del bus. Entonces, de esa forma tenemos una comunicación. Y como se dan cuenta, hay un tren de secuencia automáticamente entre el A, el B, el C, el D y el C. Entonces, por defecto, el orden en que establece el arbitraje lo establecería por prioridades de comunicación en el orden que van haciendo la petición. A eso se le denomina un método de arbitraje centralizado. Bien, y el método de arbitraje distribuido, pues simplemente es una secuencia automática de cada una de las peticiones que se haga. Como se dan cuenta, a medida que uno de los elementos hace la petición, automáticamente es atendida. Entonces, va distribuyendo la petición de requerimiento a medida que le va llegando y la va colocando como en un restaurante. A medida del pedido entra en cola en su momento determinado. A diferencia del anterior, como se dan cuenta, coloca una línea secuencial, centralizada, ordenada. Aquí coloca una petición también ordenada, pero a medida que cada uno hace su petición. Bien. Los temporizadores de los tiempos de cada uno de los dispositivos, pues tienen un circuito, su reloj de tiempo que evalúa la prioridad de cada uno de ellos, de los mismos, ¿correcto? Bien. El estado de espera de cada uno de los tiempos cuando lo hace de manera distribuida, pues simplemente va disminuyendo a medida que va dándole prioridad y salida a los diferentes elementos que han hecho la petición y el requerimiento respectivo. El reseteo de los diferentes buses
de los diferentes elementos o los diferentes datos, porque también los diferentes buses se pueden resetear, o sea que un bus puede tener ya una carga de datos, pero podemos hacerla que la olvide, que la resetee, como lo que pasa entre la impresora y el sistema de información o el escáner. Usted envía un tren de datos y de pronto se bloqueó, quedó en memoria. Y la desventaja de la memoria de la impresora es que ella tiene un buffer tan grande que es muy difícil de resetearlo con la primera apagada. Entonces hay que darle la orden para que olvide los datos en su debido momento y hay que resetear, ¿correcto? La forma de jumpeo del circuito es como lo vemos en pantalla. Efectivamente, tenemos el reset, tenemos el clock de tiempo, de prioridad, para que vaya olvidando cada una de las instrucciones que fueron dadas. Bueno, en pantalla vemos una figura de las diferentes ranuras de los puertos de los buses ISA. Así era como se veían los buses ISA en las primeras board de cambio, en las XT en aquel entonces. Luego, posteriormente, vemos unas slot, unas ranuras de tipo ISA Plug and Play, que son las blanquitas, que con el tiempo surgieron porque era muy engorroso, había mucha queja, había mucha mal manejo de la conectividad. Entonces, simplemente lo que hicieron fue simple y sencillamente agregarle unos elementos, unas ranuras, que permitiera conectar en caliente. En caliente es que esté debidamente conectado. Sin embargo, pues obviamente se recomienda a los usuarios que en la mayoría de las veces, si llega a destapar la máquina, en lo posible lo haga en proceso desconectado por su propia seguridad. Pueda que los elementos ya estén preparados, diseñados, configurados para que se conecten en caliente, o sea, debidamente con la corriente. Pero pues usted no se ha transformado, el ser humano no se ha podido regenerar, donde reciba un corrientazo, un alto voltaje y pueda aguantarlo. No, eso no ha cambiado todavía no somos capaces ni hemos mutado con esa característica aún todavía. Los puertos PCI que se modernizaron y se popularizaron, los vemos en pantalla, su figura, pues son puertos que, aparte de que reciben más procesamiento de 32, los buses ISA procesaban hasta 16. Estos buses PCI procesan 32 y 64 bits, ¿correcto? Capaces de procesar. Luego tuvimos otra clase de puertos de mayor capacidad, los PCMSI, con memoria de almacenamiento y procesamiento capaces de procesar más datos por segundo. Entonces, pero realmente no tuvieron acogida porque ningún elemento era capaz de almacenar en un momento determinado y ningún elemento era capaz de recepcionar en otro momento determinado. Entonces, no tuvieron realmente salida en el mundo de la arquitectura. Algunas tarjetas graficadoras que efectivamente se implementaron con el ánimo de que mejorásemos el video, el píxel de las tarjetas, de los diferentes procesos de gráficos del ser humano, pues estaban distribuidos en esta gráfica que vemos que era una memoria virtual, una memoria física de tamaños en mini y de memoria caché, que la cual le facilitaba al usuario implementar un gráfico, la mejora del mismo en el pixelamiento, en el reconocimiento, pero con el tiempo el ingeniero, el desarrollador de la arquitectura se dio cuenta de que no solamente dependía de la mejora de un bus, sino que también dependía de la mejora de los dispositivos, de las pantallas y los videos. Bueno, ya estos son todos los puertos que encontramos, que ya los vimos en el plano, en los diferentes portátiles. Como se dan cuenta, es una gama de puertos variados con el mismo propósito, que fueron cambiando a lo largo de la historia y el tiempo, pero realmente es la misma historia, ¿correcto? Todo esto pues ya ha venido disminuyendo. Fíjense que los nuevos PCs, portátiles, tabletas, smart, cada día contienen menos puertos de conectividad para los diferentes buses, porque pues lo que se busca es que al final de la historia, cerca del 2050, tengamos solamente comunicación inalámbrica. Bueno, muchachos, ¿preguntas?
Por mi parte no, profe. No, no, señor. Bueno, este fue un recorrido rápido para que ustedes tuvieran una idea más o menos de toda la comunicación de puertos y buses que van de la mano. Los buses y los puertos van debidamente de la mano porque son los que uno le permite la interfaz entre el elemento y el sistema. Y los buses son los que permiten la conexión y el traslado y el transporte de los bits desde el dispositivo al sistema central, a la CPU, ¿correcto? Siempre hablaremos que la conexión hacia la CPU, porque realmente es ella quien ordena la ruta de destino final, para dónde y cuándo debe viajar esos bits que están entrando. No importa cómo entren, si en video, si en sonido, si en texto, si en archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, patojitos, inquietudes. Profe, una pregunta, Una. pero ya, o sea, lo de la clase que nos toca ahorita este jueves, ¿qué toca llevar? O lo mismo que la clase pasada. Para el jueves tenemos el sistema operativo. ¿Alguien tiene el sistema operativo? Profe, el sistema operativo lo tenemos Sebastián Cuervo y yo. Para que ustedes lo expongan ¿cuándo es? ¿El jueves? El jueves tenemos presencial. No, Exacto. nosotros nos toca el 8, profe, el 8 de julio. El 8 de julio. Nosotros estamos programados para No, el no, 8. profe, creo que es el primero. Mire ahí, Santi, O adecuadamente. sea, sí, la clase es el 1 de julio, la clase presencial, pero pues la exposición ya es el 8 de julio. Sí, señor, es el 8 de julio. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos así raro? Bueno, ahí miraremos entonces cómo expondremos. Jason, Profe, señor, yo te iba a preguntar sobre esos puertos, ¿cuál los que es? estás mostrando, esos que estás mostrando. ¿El DBI? Sí, El DBI salió del mercado porque eran puertos costosos de fabricación, por un lado. Y segundo, la arquitectura no era compatible con todos los dispositivos que habían en el mercado. Entonces, ese puerto era eficiente, sí, claro, era un puerto con buena transmisión, con buena señal, con buena recepción, pero realmente tocaba volver a cambiar la arquitectura de todos los microprocesadores del mundo. Eso nunca ocurrió. Resulta que este fabricante, este puerto, nunca compartió ni nunca socializó con el resto de fabricantes de procesadores y de arquitectura su tecnología. Entonces, obviamente, se la aceptaron dos empresas y ya, hasta ahí fue la muerte súbita. ¿Qué tuvieron que hacer? Inventarse su propia tarjeta de puerto, imagínense. O sea que si usted tenía un dispositivo como puede ser un DVD, puede ser un equipo de sonido, bueno, cualquier elemento, tocaba que comprara también su tarjeta de puerto, ¿sí? profe, Y la colocaba en los puertos de ISA, PCI o lo demás, señor. es que yo tengo un monitor y en el Ajá. monitor está este puerto. Y me puse a mirar las opciones del monitor y también tiene audio. Entonces, este transporta video y audio. Sí, sí, sí. Este tiene la ventaja de que le maneja las dos, el video y el sonido. Ah, listo. Pero donde se le diga que maneja tarjeta, hasta ahí fue el amigo. Esa es la gran desventaja de ese puerto. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Entonces no llevamos nada o... Bueno, no. Déjame, a ver, miramos cómo establecemos. Jason, ¿es este jueves? ¿Este jueves que tenemos? Venga, a ver, miramos. Tenemos el 30, el primero. ¿Es el 2, la práctica? Es el 1, profe. El 1, se ha pasado mañana. Sí, profe. ¿Y nuestro parcial cuándo es? ¿El 2? Sí, ¿O profe. mañana? Mañana, El 2. profe.
al sí, 2, mañana. mañana Sí, 30. sí, Mañana, sí, profe. Mañana 30. 30. Bueno. Y el primero tenemos entonces nuestra práctica. Adelante la práctica de la instalación del sistema, Jason. ¿Que la adelantemos para el primero? Sí. Profe, pero el problema es que como yo no estoy en Bogotá. Hermano, pues por eso le hay para que haga el video y haga Sí, sí, exposición, Dios sí, mío, pero sí. Entonces, pues sí, ahí tengo que hablar con mi compañero porque estoy con Sebastián Cuervo para presentar todo el tema de la exposición. ahí es simplemente coger una instalación de una máquina, ¿cierto? E De la instalarle el instalación sistema operativo y del ya. Windows. Sí. Y consíguete, le hace una partición y le instala Linux ahí al ladito y hacemos las dos particiones. ¿Le queda fácil? No, en este momento, digamos que en mi equipo ya tengo 240 gigas y de las 240 gigas tengo 220 ya llenas. Ya está copado, sí. Ya está al tope por programas como Visual Studio, SQL Server, Oracle, tengo Bueno, muchas cosas instaladas. mostramos las que son las particiones, ¿cierto? Sí. Cómo las podemos dividir, los tamaños que le podemos dar, ¿cierto? Puede ser fotos o video como tal, profe. Pero no va a ser la instalación física del sistema operativo. Pero digamos que en mi equipo, por eso le digo, en mi equipo yo lo haría, pero tengo mucha información, ¿no? No tengo un disco donde sacar la información. No busques una máquina cualquiera. Su amigo le busca una máquina. O sí, pero igual por eso te decía que tenía que hablar con Sebastián para Coordine. confirmar y coordinar. Coordine con él. Bueno, tiene 24 horas. Bueno. Bueno, compañeros, entonces, si no hay ninguna inquietud, alguna pregunta, sátira, reproche, insinuación, ¿cómo van con sus exposiciones? ¿Ya las tienen listas? ¿Ya las prepararon? ¿Ya acabaron? Pues nosotros que exponemos ya casi el viernes, profe, sí, ya. Sí, profe, nosotros ya la tenemos casi que preparada, solo nos falta ensayar y listo. Ensayemos. Bueno, de pronto. Si no logra terminar, bueno, ahí miramos, no hay ningún lío. No nos estresemos. Bueno. Entonces, arrancamos David arranca el viernes ¿con qué? Nosotros, ya digo, profe. Periféricos, profe. Periféricos, sí, profe. Felipe. No, profe. No, profe, ellos Con son periféricos, ¿cierto? Sí, Sí, señor, periféricos. periféricos. Es David bueno, esa es la Caballero más- y Jimmy Sierra, mi persona. Yo lo entendía Felipe. No, no. Entonces, de pronto, no les doy cuento del tema de periféricos porque lo van a exponer a ustedes, no se los dan. Sí, Vemos profe. de pronto la BOAR mañana y algo así suave. De pronto, más bien el jueves vemos allá en clase algo de soporte y mantenimiento. Para no dañarles el tema a Jason. Bueno, peladitos. Dios los bendiga. Un abrazo. Santi, ¿cómo estuvo la asistencia? ¿Quién faltó? Bien, profe. Todo bien, pero ¿qué? ¿Quién faltó? Sí. No, nadie falta. Todos juiciosos, Dios Todos mío, así. ¿verdad? Tenemos graderías llenas, no se lo puedo creer. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, vemos mañana entonces, si Dios quiere. Que Bueno, profe. descansen. Profe. Vale, profe, Juiciosos. bendiga. Gracias. Cuídense. Hasta Gracias, luego. igualmente, profe, hasta luego. Chao, chao.